Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto por Palestina. Como sabéis, llevamos tiempo, décadas, diría yo, desde Marinaleda, pues reivindicando la libertad para un pueblo, el palestino, que está siendo totalmente sacrificado. Bueno, lo primero es, por supuesto, agradeceros a vosotros y a vosotras que estéis aquí, a pesar de que el tiempo no acompaña, un día frío, pero yo creo que cuando los actos tienen gran carga simbólica, pues yo creo que el tiempo es lo de menos. Y, por supuesto, también queríamos agradecer a estos dos compañeros que vienen hoy aquí a contar en primera persona su experiencia en la flotilla. Edu Lucas y Nae Martín, que contactamos con ellos precisamente para que compartieran la experiencia con todos nosotros. Ya sabéis que lo poco que nos llega es lo que viene en los medios de comunicación. Seguramente será, como ellos no pueden confirmar, mínimo respecto a lo que están pasando los palestinos. Y yo diría que desde las últimas 24 horas que tengo contacto con Edu, en estos días charlando, pues lo que más me ha llamado la atención es lo que me decía, que es que no quiere o evita hablar de lo que allí ha sufrido, precisamente porque es una mínima parte de lo que están sufriendo los palestinos. Entonces él prácticamente no le ha dado importancia, a pesar de que le han pegado hasta hostia, ¿verdad, Edu? Y me imagino que a ella también. Entonces, bueno, yo hoy no me voy a extender, simplemente le voy a dar protagonismo a ellos, que son los invitados, y que cuenten, como digo, su experiencia de un hecho, que es el genocidio en Palestina, y simplemente trasladar un mensaje. Lo hemos dicho y lo reiteramos: la paz que se pactó en Gaza es prácticamente una farsa, porque no tardaron ni 24 horas el Estado de Israel en asesinar a gazatíes. Es decir, cualquier plan de paz que venga de la mano de Trump, de los Estados Unidos o de Israel, prácticamente lo tenemos que cuestionar y, por supuesto, rechazar. Así que nada, os paso la palabra, no sé quién quiere empezar, lo escuchamos. Vale, gracias. Bueno, gracias porque es un regalo estar aquí. La verdad es que, bueno, yo quiero venir a hablar mucho de esperanza, de lo que ha supuesto para mí en un momento en el que era muy difícil mantener un día a día viendo todo lo que estaba pasando, ¿no? Y con la sensación de que no hay nada que hacer muchas veces, ¿no? Con algo, con monstruos tan grandes, ¿no? Como el colonialismo o el capitalismo, el patriarcado. Y bueno, creo que Marinaleda es eso también, es esperanza. Entonces, gracias, porque es muy importante, ¿no? Sostener espacios como este de resistencia, de apoyo mutuo, de cooperación. Así que gracias a todas y a todos por estar aquí, por estar todos los días también generando espacios así, que creo que tienen que crecer porque es absolutamente imprescindible. Y nada, os comparto, yo soy profesora de lengua y literatura. Vengo de diferentes contextos de activismo, desde la juventud, pero en los últimos años me ha costado incluso estar en clase cada día, ¿no? La situación era tan bestia, ¿no? Cada día, que levantarte, ver las imágenes, ¿no? Como que al final genera un bloqueo. Y cuando apareció la Marcha Gaza en junio del año pasado, de este año, de pronto fue como una oportunidad, ¿no? De hacer algo con todo esto, ¿no? Ya antes había sucedido que, bueno, aparte de todas las manifestaciones, todas las movilizaciones, ¿no? Pero, bueno, las estudiantes y los estudiantes habían planteado acampadas por todo el mundo, ¿no? Y también eso había sido algo muy importante. Y después, en verano, cuando se planteó la Marcha Gaza, 4.000 personas nos planteamos que queríamos ir allí a poner el cuerpo. 4.000 personas de diferentes bagajes, trayectorias, que me parece algo muy interesante, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que la desobediencia cada vez es más difícil de mantener, porque realmente cada vez están jugando más, ¿no? A técnicas represivas, ¿no? Que cada vez ponen más alto el precio de esa desobediencia, pero creo que ante eso lo que tenemos que hacer es ser cada vez más, ¿no? Y estar cada vez más juntas, más unidas y ser lo más creativas posible. Entonces, cuando de repente a alguien que no le pasó por la cabeza, o a alguienes, ¿no? Que eso era imposible, de repente pasó que 4.000 personas nos plantamos allí en una dictadura militar en Egipto, ¿no? Donde, bueno, pues hubo detenciones, persecuciones, ¿no? La marcha se declaró ilegal porque el objetivo era llegar a abrir el corredor humanitario. Por supuesto, en ningún momento pretendemos llegar a salvar a nadie. El pueblo palestino
se defiende solo. Nosotras lo que queremos es visibilizar lo que está pasando y la complicidad de todos los gobiernos. Entonces, donde los gobiernos no actúan, creemos que las personas tenemos la responsabilidad y la necesidad de actuar y de hacerlo juntas. Entonces, bueno, allí fuimos detenidas por diferentes sitios, la marcha fue declarada ilegal. Muchas personas volvimos y en ese momento sucedió que, bueno, por el norte de África, Sumud Maghreb había estado haciendo el mismo camino para llegar a Rafah, abrir ese corredor humanitario y también tuvieron detenciones, sobre todo en la zona de Libia, y allí lo que sucedió es que nos encontramos, tanto personas de la marcha Global a Gaza, que ahora se ha convertido en el movimiento Global a Gaza, y de Sumud Maghreb, con algunas delegaciones de la Flotilla de la Libertad, y también con Sumud Nusantara, que se unió después del noreste de Asia, y allí, bueno, pues se empezó en 2 meses, que también fue de nuevo algo que parecía imposible, y en 2 meses se consiguieron cerca de 50 barcos, que luego alguno cayó por el camino, pero 50 barcos y 400 personas montadas en esos barcos con intención de llegar a Gaza, esta vez por mar, y con la determinación de que si una cosa no funciona, vamos a inventarnos la siguiente. Esto fue posible, esas 400 personas fuimos muy visibles y era absolutamente imposible que algo así sucediera sin los miles de personas que estuvieron en tierra apoyando eso, antes, durante, después, sin todas las movilizaciones que hubo en todo el mundo, todas las personas que salieron a la calle a tomar las calles, sin las huelgas que hubo en Italia, sin que se parara la vuelta ciclista. O sea, de pronto realmente sucedió que todo el mundo estaba mirando. Y hoy venimos aquí a hablar, estoy muy de acuerdo con Edu, no de nuestra experiencia, sino de, ¿no? Me niego a hablar de cifras, bueno, me niego a hablar de cifras, ¿no? Pero de todas y cada una de las personas palestinas que hoy están en las cárceles israelíes, en un régimen que permite la detención administrativa, en el que niñas y niños pueden estar en la cárcel a partir de los 12 años, y el plan colonial israelí que plantea colonial israelí-estadounidense, el acuerdo israelí-estadounidense, por supuesto no tiene ninguna legitimidad social. Las personas palestinas tienen todo el derecho, ¿no?, a tener algo menos de violencia cada día, pero la violencia continúa cada día, el genocidio no ha parado y no va a parar, y todas las personas que no estamos allí tenemos el derecho y la responsabilidad, por nosotras y por ellas, de seguir con las movilizaciones y hacerlas crecer cada día más, inventar nuevas maneras que sigan pareciéndonos imposibles y que hagamos posibles entre todas. Y bueno, aquí estamos, seguimos con esto. Quería también compartiros que el movimiento Global hacia Gaza, que empezó con la marcha Global a Gaza, tiene una estructura organizativa que es internacionalista y que se coordina desde los diferentes territorios. En el caso del Estado español, esta manera, pues nuestra manera es más compleja que otros territorios de otros lugares del mundo. Entonces tenemos una coordinación por territorios, hay una coordinación en el territorio de Andalucía. Creo que además es muy importante, ¿no?, con toda la trayectoria de lucha, de desobediencia, ¿no?, que hay aquí. Creo que sería realmente un regalo contar con, ¿no?, cuantas más personas que vienen de estas trayectorias mejor. Así que estáis invitadísimas, invitadísimos a seguir participando, para seguir inventándonos maneras. Y bueno, le doy paso a Edu para no ocupar mucho el espacio, porque también queremos generar un espacio en el que hablemos todas y todos. Sí, básicamente 4 cosas y abrimos un espacio de reflexión conjunta y de preguntas, entre otras cosas, porque en esta semana también nos hemos escuchado nosotros mismos muchas veces, sobre todo yo, y tampoco soy tan interesante. Dicho esto, lo primero que tengo que agradecer es que creáis que podemos aportar algo, porque poder aportar algo a Marinaleda para nosotros es muy grande. Yo soy responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la IAC, Intersindical Alternativa de Cataluña, y como sindicato tenemos relaciones históricas de más de 40 años con el primero SOC y luego el SAT. Y por tanto siempre hemos estado muy encima del desarrollo tanto del SOC como del SAT y de todo de aquello que estaba realizando paralelamente, que lógicamente Marinaleda es una pieza angular. Esto es una realidad, Marinaleda, una realidad que cuando yo la he explicado hace años fuera de Andalucía, me decían que mentía,
Yo cuando explicaba lo que pasaba en Marinaleda me decían que mentía, que no era verdad. Y las estupideces que me decían era algo así como, ¿y eso de dónde sale? ¿Y eso cómo se paga? Y era tan estúpido la respuesta como la pregunta, pues de no malgastar en estupideces y generar riqueza a través de la propia gente y sus necesidades. Con eso quiero decir que aquí Marinaleda tiene un compromiso firme contra el capitalismo, ha luchado históricamente contra el imperialismo y ha luchado contra el colonialismo. Y es justamente aquello que está ocurriendo y que se está plasmando a día de hoy en Palestina. Palestina, todo aquello que está sufriendo a día de hoy y desde más allá del 48, es fruto de esto. Capitalismo extremo, imperialismo y colonialismo. No tener esto claro significa que como sociedad estamos muy jodidos. Y es una manera de entender el por qué casi 500 personas decidimos en un momento dado coger los bártulos, subirnos a los barcos y apostar por ir a dar apoyo a Gaza para visualizar lo que está sucediendo en Gaza y que los medios de comunicación de alguna manera despertasen del letargo y la complicidad que estaban teniendo. Cuando decimos que no queremos hablar de nuestra experiencia personal es porque nuestra experiencia es colectiva. Todo lo que hemos provocado ha sido porque éramos muchos. Lamentablemente, o por suerte, ni Nae ni yo, por nosotros solos, somos capaces de mover absolutamente nada. Y creerse que eres protagonista en una cuestión colectiva y que encima afecta a personas que están sufriendo infinitamente más que tú, sería de necios. Y porque tenemos muchos defectos, pero la necedad aún no la hemos conseguido mantener, es por ello que no nos centramos en nosotros, porque nosotros no somos el foco de absolutamente nada. Hace falta entender que la situación en Gaza a día de hoy, lo ha dicho Sergio. Sergio ha comentado que el proceso de paz es una falsa tregua. Es una falsa tregua que ya tiene más de 250 muertos, vulnerado casi desde las 24 horas posteriores de la falsa tregua, y a la vez el problema que se ha producido es que en el momento que se pone encima de la mesa, los medios de comunicación se deshinchan, la comunidad internacional se deshincha, y nosotros, que hemos sido protagonistas, todos nosotros, en las calles, y que hemos provocado esa reacción de decirle al mundo, de hacer que los medios de comunicación tuvieran como foco ese genocidio, el hecho de que la comunidad internacional y los políticos tuvieran que hacer cosas que no querían, que era pronunciarse contra Israel o pronunciarse contra el genocidio, eso se ha olvidado. Volvemos otra vez a la calma chicha, siguen los muertos, sigue el hambre, sigue la barbarie, sigue el genocidio y el silencio es atroz. Seguimos con la imbecilidad cultural, que aquello que nos sale en la tele no existe. Pues tendremos que hacer teles individuales y hacer de voceros para decir eso existe y seguirá existiendo hasta que nosotros no tomemos otra vez la lucha como la hemos tomado anteriormente. Y por eso supongo que todos estamos haciendo lo que podemos. Nosotros, pues, explicando bien o mal aquello que creemos que tenemos que explicar, y vosotros asistiendo, aunque haga frío y llueva, a algo de lo que participaremos, porque nosotros podemos explicar nuestra experiencia y aquello que sabemos, pero lo que queda claro es que la participación de todos los demás y las preguntas de todos los demás lo que hacen es enriquecer muchísimo más todos estos actos y estos eventos. Hay una cosa que creo que es importante de destacar con aquello que os ha explicado Nae.
la Global Summit Flotilla, los 44 barcos que al final consiguieron llegar, son fruto de un trabajo ingente anterior, que os ha explicado y relatado Nae, pero sobre todo de la voluntad de confluencia y de unidad que se produjo cuando vimos que cuando nos paran en el Cairo no podíamos ir más allá. Y allí yo creo que fue importante hacer una reflexión conjunta. En el Cairo confluían diferentes coaliciones e inmediatamente lo que hicimos fue encontrarnos todos en Túnez. Y entonces hicimos la reflexión. Hemos llegado donde hemos llegado, tenemos que apostar y redoblar las fuerzas, pero o lo hacemos conjuntamente o no vamos a hacer absolutamente nada. Y entonces es cuando vienen los que veníamos con autobuses, los que íbamos andando en el Cairo, más la flotilla del Madeleine que venía por mar, más la Sumut Nusantara, que no me acuerdo nunca del nombre este, que es de Asia, y esas 4 grandes coaliciones apostamos para una gran coalición mundial. Y decimos, señores, la tenemos que hacer grande. Y tenerla que hacer grande significa tirar al mar del Mediterráneo el máximo de barcos como nunca se haya hecho antes. Eso ninguna de las coaliciones por sí sola lo hubiera conseguido. Y eso lo tenemos que tener muy claro siempre en todas las situaciones. Cuando nosotros estamos en espacios de debilidad, si encima nos fraccionamos, la jodemos. Y todo y así, nuestra capacidad de imbecilidad acostumbra a ser grande, porque incluso en momentos de debilidad nos seguimos fraccionando. Parece que no aprendemos. En esta ocasión, seguramente porque la fuerza apretaba, porque la situación en Gaza era tan traumática y los deseos de hacer algo alternativo eran más grandes que cualquier ego, que cualquier estupidez que nos hacía no estar trabajando conjuntamente, nos hizo que apostamos firmemente. Esa apuesta yo creo que es imprescindible. Ese momento donde todos cogimos y dijimos, dejémonos de tonterías, dejémonos de hostias, dejémonos de aquella cosa que nos separa, trabajemos por lo que nos une, que es la situación que está padeciendo a día de hoy Gaza y Palestina, y hagámoslo. En esa voluntad está en que justo cuando volvemos del secuestro sionista, nos volvemos a sentar y nos tenemos que reagrupar otra vez. Nos tenemos que volver a hacer fuertes para prepararnos para una próxima vez. Pensad que la primera vez teníamos 38.000 voluntarios para apenas 500 personas que pudimos meter en el mar. A día de hoy aún no hemos abierto voluntariado, pero ya contamos con casi 150.000 voluntarios más para hacerlo. Es decir, la voluntad de la gente existe, más allá de la apatía que vemos en los medios de comunicación. La gente sigue indignada y hay gente que, bueno, ha salido a la calle y cree que ha llegado a su máxima exponente de rebeldía y ahora resta tranquila a ver qué pasa. A esa la tenemos que volver a invocar. Son los mismos que cuando nosotros presentamos este proyecto nos decían que 500 pijos de Casa Bien iban a hacer una travesía por el Mediterráneo y que iban a estar poco más que en un spa de lujo. Son aquellos que se reían de nosotros, son aquellos que decían que no lo íbamos a conseguir, son aquellos que denunciaban que no tienen ni idea de barcos, son aquellos que decían que difícilmente podríamos navegar ni un solo día. Tenían cierta razón. De los 500 seguramente el 90% de ellos no había subido jamás a un barco. La condición náutica o conocimiento náutico de esas personas era escasa, muy escasa. Pero tenemos una cosa muy grande, que era la voluntad de llegar. Los medios que nos proporcionamos a nivel económico nos permitió los barcos que nos permitió. Y eran barcos que estaban hechos un desastre de cojones. Pero teníamos la determinación, ni que fuera remando llegábamos.
Y entonces cuando decían, es que no entiendo, es cierto. La pregunta que nosotros hacíamos es, ¿cómo puede ser que 500 personas que no tienen conocimiento marítimo, cómo puede ser que 500 personas que casi no tienen recursos estén haciendo lo que la comunidad internacional y los gobiernos no hacen, con todos sus recursos humanos, económicos y técnicos y tecnológicos? Cuando nos llamaban los medios de comunicación jamás nos han tratado mejor que esta vez. Nos han dado horas en las radios, en las televisiones, en los canales estos de los bichos estos tecnológicos. Claro, los que estamos acostumbrados a no salir nunca, estábamos alucinando, decías, hostia. Y lo agradecíamos, decíamos, oye, os agradecemos el tiempo que nos estáis dando y la empatía con la que nos tratáis. Pero de verdad nos tenemos que poner en peligro nuestras vidas para que habléis de Palestina constantemente. ¿No sería más lógico y más normal que denunciaseis cada día lo que está ocurriendo en Palestina y a lo mejor así no tendríamos que ponernos en peligro nosotros? ¿No sería más lógico que la comunidad internacional cumpliese sus propias leyes, cumpliese los reconocimientos que están realizando de Palestina y no tuviéramos que ser nosotros que tuviera que abrir un corredor humanitario que legalmente ya tendría que estar abierto? ¿Cómo puede ser que el Estado español, como tantos otros estados, que ha reconocido Palestina, no reconozca sus aguas territoriales y nos envíe una corbeta, que no es un barco de guerra, que es un barco de ayuda y de auxilio, y que nos lo llegue tarde y mal, que jamás llegó a nuestra flota? Jamás llegó a nuestra flota. Y los italianos dejaron las fragatas a 130 millas y la intercepción llegó a las 90, cuando ya habíamos sido bombardeados varias veces, cuando teníamos encima de la mesa que nos iban a hundir barcos. Y los estados pasaron, porque no se querían enfrentar a la realidad. Y la realidad era que si ellos reconocen Palestina, tienen que reconocer sus aguas. Y por tanto tendrían que haber puesto ellos sus barcos para dejarnos pasar sin ningún incidente. ¿Pero qué pasaba? Imaginaros que hacen eso. Y viene Israel. Y genera un altercado, ya sea con una armada determinada, la que sea, o cualquiera de nuestros barcos. Cuando Israel secuestró nuestros barcos, secuestra la soberanía de cada uno de los estados de las banderas de esos barcos. Siguiendo su lógica, que no es la mía, que es una lógica militar, que es una lógica de la OTAN, que no es la mía, inmediatamente tendrían que haber cogido y haber dicho, un estado, un tercer estado, que es Israel, que no es miembro de la OTAN, me acaba de joder mi soberanía. Y tendría que haber invocado a la OTAN. Y la OTAN tendría que haber ido contra Israel. Y ay, amigos, aquí es donde estamos. Eso no lo podemos hacer, no nos lo podemos permitir. La comunidad internacional no puede ir con un Estado sionista genocida, haga lo que haga. Eso sí, luego a correr. Luego correr estúpidamente. Por tanto, estamos delante de una situación que sabemos todos, porque lo sabemos, que es de incoherencia internacional, de no querer hacer frente a una realidad y a la impunidad de los estados frente al genocidio que está teniendo Palestina. Por tanto, una reflexión que compartimos es que tenemos que apostar, seguir apostando, que tenemos que redoblar esfuerzos, que la siguiente que hagamos tiene que ser aún más gorda, aún más grande, aún más bestia, y que si a día de hoy Nae y yo seguramente estamos enteritos como estamos, es gracias al apoyo que tuvimos en la calle, que desbordó a los estados y hizo que se implicaran más de lo que quisieran.
Y gracias a eso seguramente los sionistas no nos hicieron más de lo que pretendían hacernos, que ganas tenían un montón. Y por tanto, eso lo tenemos que poner en valor, y ese es el valor que necesitamos, primero para generar otra más grande, y segundo para proteger sobre todo al pueblo palestino, que está a día de hoy sigue padeciendo todo aquello que estaba padeciendo cuando decidimos hacer esta misión de la Global Summit Flotilla. Y yo lo que haría sería dejarlo aquí, en el sentido que creo que es como más rico, sería mucho más rico que hicierais intervenciones, hicierais preguntas, y a través de las preguntas podremos seguir un tanto, pues bueno, ampliando todo aquello que estamos diciendo, porque la interlocución también nos permite incluso ir un poco más allá de lo que es la propia exposición. Pregunta. La movilización que al final terminó siendo muy grande, empezó siendo muy pequeña, que Marina estaba puesta la bandera casi desde el principio, Viene de Larra dijo aquello y alguien de América también, no me acuerdo si Lula o tal. Pero me empezó a crecer mucho al cabo de un año por ahí. ¿Ustedes creen que si esto tiene que ir creciendo otra vez, se necesita otro año como mínimo para que también llegue a ese punto que llegó tan álgido, ¿no? Y además, lo que hacen los medios de comunicación de no hablar, de no decir nada, la relación que tiene con el alto el fuego, eso es algo ya premeditado, ¿no? Me imagino. Vamos a hacer alto fuego, pero es para esto, es para que los medios no hablen, para que digan, oye, que ya se ha acabado, oye, que esto ya no pasa más nada. Pero las dos es una cosa llevar a otra y lo otro. Y no hace falta otro año más de pegar pequeñas voces por un lado y por otro hasta que al final todo el mundo termine, porque estaba creciendo exponencialmente, pero al cabo de un año, como mínimo. Yo creo que más que esperar, lo que tenemos que hacer es unirnos, seguir planteándonos, ¿no?, qué acciones tienen sentido, buscar las estrategias que han sido útiles, analizarlas, desgranarlas, plantearnos el crecimiento juntas, y a partir de ahí es que creo que si no estamos poniendo el foco en quienes son cómplices. Entonces, si estamos esperando, ¿no?, que sean los medios de comunicación los que durante todo este tiempo estamos pendientes de los poderes, no va a funcionar. Creo que tiene que ser una cuestión de seguir uniéndonos, de seguir creando las maneras y, si no funciona, inventar la siguiente. Sí, yo creo que la expresión esa de que solo el pueblo salva al pueblo es que solo Palestina será salvada por gente como nosotros. No esperemos más ayuda de nadie. Y será nuestra fuerza, la de todos nosotros, la que permitirá que otros que no quieren mover nada se vean obligados a hacerlo. Y evidentemente esta vez no podemos esperar un año. Dentro de un año igual ya no queda nada que salvar. Y además es la forma de salvarnos a nosotras mismas, porque al final, ¿no?, creo que claudicar es precisamente lo que nos va a llevar a vidas que no merece la pena vivir, ¿no? Entonces, saber que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, al final creo que es lo que merece la pena para poder levantarte cada día, ¿no?, y hacer esa vida que merece la pena vivir. Pero ¿no os parece que antiguamente, hablo de 20 años atrás, 30, que había más movimiento social al respecto, con situaciones como esta, como la Palestina? ¿No os parece esto? Que ha bajado bastante. No tenéis esa impresión, que vuestro es una barbaridad, pero yo tengo esa impresión, por lo menos en los años 80, nuestros padres que la llevaban gorda, y estamos, sobre todo los jóvenes, como, no sé, como que ha bajado un poquito la guardia, ¿no? O mucho. Yo entiendo lo que dices, pero lo voy a poner en duda. Y lo voy a poner en duda porque a veces nos da esa impresión. Pero si Palestina a día de hoy está padeciendo lo que está padeciendo, es porque hace 20 años tampoco hacíamos lo que teníamos que hacer. O sea, la primera vez que yo entro en Gaza es en el 2007. Y te puedo asegurar que en el 2007 no había una presión en las calles como las que hemos vivido en la flotilla. Seguramente si en el 2007 hubiera habido esa presión, o en el 2001 hubiera habido esa presión,
otra cosa hubiera sido. Si se hubiera mantenido, otra cosa hubiera sido. O sea, yo creo que a veces entiendo lo que dices, porque sí que es verdad que en esa época quizás lo que había era más conciencia. Entre otras cosas porque incluso hoy tenemos a gente que se acerca al problema palestino desde la visión humanitaria. Hay gente que, por ejemplo, había un grupo de mujeres que querían llevar una bandera blanca, en gesto de paz. A esa gente que es de buena voluntad, lo que se le tiene que decir es que la causa humanitaria es un terremoto, es una inundación, es un tsunami, pero que te hinchen a bombardeos, que te jodan sin comida y que te torturen y que estés padeciendo un genocidio, eso no es humanitario. Eso es un posicionamiento político contra un posicionamiento político que viene de eso, del capitalismo, imperialismo y colonialismo. Y que, igual que el proceso de paz no existe, entre otras cosas, porque no están hablando los palestinos, sino que están hablando terceros por Palestina, y no existe porque no hay territorios, porque no se está hablando ni de Cisjordania y de lo que está sucediendo, que es aberrante, absolutamente aberrante, pues, claro, digamos que andamos jodidos. La gente que apoya ahora a Palestina, a mucha gente de buena voluntad, hablas de ellos y te están hablando de Gaza y obvian Cisjordania. Es un deber nuestro tener que decir que es toda Palestina la que está sufriendo esto, porque digamos que se acercan desde la bondad humanitaria. Es que están muriendo niños, es que les están dejando morir de hambre por una causa política, la misma que está jodiendo a Cisjordania, la misma que ha conseguido que Cisjordania a día de hoy sea un archipiélago. Vosotros cogéis el mapa y del 48 a día de hoy, hostia, quedan puntitos. Por tanto, seguramente había más conciencia, pero no demasiada más movilización. Y yo quiero romper una lanza a favor de la juventud porque soy profesora, vengo desencantada de las estructuras educativas, ¿no? con muchos conflictos en aula, ¿no? Respecto a los posicionamientos políticos también. Y durante el viaje, casi de casualidad, pasó que de pronto acabé teniendo todas las mañanas videollamadas con institutos, con un montón de institutos cada hora, pero igual eran como 5, 6, 7 clases cada hora durante toda la mañana, incluso por la tarde con módulos de tarde. Y realmente me di cuenta de que, claro, sí que creo que hay una pacificación social importante en los últimos años y creo que ahora, bueno, están pasando también cosas. Creo que la pacificación nos ha afectado a quienes nos hemos dejado afectar, ¿no? Quienes hemos bajado el ritmo o el nivel de lo que, ¿no? de lo que implica responder a eso. Y al mismo tiempo creo que en este momento también, por ejemplo, pasa que con los chavales y las chavalas en los institutos nos parece que no les interesan las cosas, pero porque les imponemos hablar de cosas que no les interesan. Pero cuando hay temas que realmente les interesan, por ejemplo, ante esto han tenido muchísima curiosidad, han seguido organizándose, siguen preguntando, desde las aulas siguen preguntando, ¿no? cómo continúa. Y realmente creo que al final es también ese foco, ¿no? Quizá las maneras son distintas, es que los tiempos van cambiando todo el rato, entonces creo que también, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Lo mismo es que me voy todo el rato a lo mismo, ¿no? Creo que es una cuestión de estar juntas y juntos, ¿no? Y que muchas veces sin querer las personas adultas, ¿no? Desde el adultocentrismo también hablamos de los jóvenes, ¿no? Como porque tienen otras maneras, pero igual podemos aprender de las suyas, compartir, ¿no? Y encontrar las maneras conjuntas para seguir con esto, porque viene muy feo y hace falta que, ¿no? que sigamos trabajando juntas. Pero yo he recuperado mucha esperanza, ¿no? Tratando con la gente joven, viniendo de estar bastante... Sí, así que para mí quiero traer esto también, ¿no? Me parece importante. Y creo que además están respondiendo ante muchas cosas que van sucediendo también, ¿no? Entonces creo que es importante también ver eso. ¿Más preguntas? Es un poco saber en este proceso que sigue adelante, cuáles son las estrategias que estáis poniendo en marcha para unificar y generar esa red que se necesita para que siga adelante todo el movimiento. Paciencia, voluntad y compromiso. Paciencia para aguantar la estupidez de todos que la tenemos y
y que el compromiso nos guíe a apretar los dientes ante las dificultades. Básicamente lo que pretendemos es reestructurar de todo aquello que hemos visto que ha salido mínimamente bien y que ha posibilitado hacer la acción, revisar todo aquello que hemos hecho mal, que ha sido una montonera de cosas y que son francamente mejorables y por tanto tendremos que hacer una revisión, y luego mantener la voluntad firme de seguir peleando porque lo necesitan. Hay poco que decir, en el sentido de que si hay voluntad, normalmente todos lo sabemos, que minimizas las dificultades y lo que haces es tirarlo adelante. Y nosotros sabemos que hay una ventana de oportunidad en los tiempos de navegación. O sea, a nosotros los que nos manda es el tiempo de navegación donde el mar esté mejor, y en esa franja de mejora de mar es donde nosotros tenemos que entrar. Y quizás ser mucho más diligentes, porque la situación en Gaza es tremenda, es terrible y requiere que eso vaya deprisa. O sea, no nos podemos tampoco ni adornar, ni nos podemos retrasar. Tampoco precipitar, porque tenemos que salir con las mínimas garantías como salimos la anterior vez, pero si podemos mejorarlo, bien. También es verdad que la franja navegable, porque no empieza mañana, sino que hay un tiempo, pues jugaremos con aquello. Tened en cuenta que la otra vez tuvimos 1 mes y 3 semanas para prepararlo todo. Eso en tiempo logístico para la preparación es una puñetera locura, pero una puñetera locura. O sea, yo invito a cualquiera de vosotros que vayáis primero detectar un barco y decirle que quiere comprar un barco. Y si eso parece fácil, pues pronto sabréis que no. Y hacer en 1 mes y 3 semanas la compra de más de 50 barcos, entre los que quedaron que no pudieron salir, los que tuvieron problemas para llegar y los 44 que llegaron, que eran aproximadamente unos 54 barcos los que se adjudicaron, en 1 mes y 3 semanas, es una puñetera locura. La única ventaja era que lo hacíamos gente que no teníamos ni idea, que no teníamos ni idea que eso no era posible. Porque la gente que sabía que era imposible nos decía, no lo vais a poder hacer. Pero porque yo de barcos no tenía ni puñetera idea, decía, bueno, pues lo vamos a hacer. Y lo hicimos porque la gente era así, y dije, pues lo vamos a hacer. Entonces esta vez, si tienen que ser más, pues ahora ya tenemos los contactos, ya tenemos a gente que sabe, y entonces la voluntad es esa, ¿no? ¿En qué tiempos? Pues cuando estemos preparados, pero no podemos tardar demasiado tampoco. Sí, seguir con la línea fundamental que ha sido las voces palestinas en el centro. Entonces, ahora, ¿no?, si atendemos a lo que están planteando desde Palestina, es precisamente mantener, o sea, es apelar a ese apoyo mutuo, a que eso se mantenga, ¿no? Entonces, a seguir subiendo el nivel de irrupción de las acciones, de huelgas, de cortar carreteras. O sea, están pidiendo que sigamos haciendo todo lo que se ha venido haciendo y que no paremos, y es el momento de seguir haciendo eso. Entonces, mantener eso en el foco, ¿no? Esto no va de nosotras, sino de, ¿no?, lo que es imprescindible para un mundo en el que todas las vidas valgan igual, ¿no?, empezando por los pueblos colonizados como Palestina y siguiendo por todos los demás. Y un apunte, ha habido alguien que siempre nos ha tirado en cara de que el coste económico de esta acción ha sido grande. Y decían, sería mucho más provechoso que todo este dinero lo destinaseis a comprar comida y material sanitario para que llegase a Gaza. Esta acción que tiramos adelante fue porque desde Gaza se nos estaba pidiendo dejar de recoger dinero para comida y medicación que no llega ni llegará jamás, porque queda a puertas y se pudre, se jode o no llega. O la utilizan para matar a la gente. O la utilizan, exacto. Coger dinero y hacer algo muy grande, algo muy bestia, hacer lo que os salga de las narices, pero que se hable de nosotros. Y fue sobre esa orden que se nos ocurrió, pues mira, tira, vamos a ello. Lo digo porque a veces
identificamos cuáles son nuestras necesidades o cuáles tendrían que ser nuestras necesidades cuando quien está pasando la necesidad te está dictando una necesidad mayor, que es la de sobrevivir. Una pregunta por ahí. O ideas, propuestas o ganas de conspirar. Exacto. También nos vienen muy bien, ¿eh? O reflexiones, ¿eh? O preguntas incómodas o críticas, que también vienen bien al final, ¿no? Darle vueltas a mí. Que yo entiendo, Nay y Edu, que no queréis reconocimientos personales, porque el foco tiene que estar donde tiene que estar, pero yo sí tengo claro que el hecho de que os montéis en barcos, que aunque sabíais que el destino era Gaza, no sabíais si ibais a llegar, porque precisamente enfrente teníais gente que se dedica a matar niños y niñas. O sea, no estamos hablando de que, o sea, lo que os ibais a enfrentar, un ejército sionista que está claro que se dedica a asesinar a personas. Entonces yo particularmente pienso que eso es un acto de valentía, y a pesar de que, como tú has dicho, Edu, que mucha gente desde el sofá de sus casas lo han puesto en duda, pues hostia, hay que tener las santas narices para montarse en el barco y poner rumbo a casa. Yo por lo menos reconozco ese acto de valentía, que con vuestros defectos, por supuesto, a la hora de la organización que lo habéis tenido, pues bueno, habéis puesto el foco donde realmente hay que ponerlo. Y cuando he dicho antes de que la paz es una falsa tregua, lo digo porque no existe paz por un motivo muy importante, y es que no hay la más mínima intención de que haya paz, porque hay intereses económicos, estratégicos, políticos, porque detrás de cada niño, detrás de cada niña, detrás de cada persona asesinada, pues hay un gran negocio, porque mientras que te están vendiendo el acuerdo de paz, se están firmando contratos multimillonarios con las empresas armamentísticas. Por tanto, yo creo que eso hay que explicarlo muy bien, porque el que se ha movilizado a favor de Palestina porque ya no le ha quedado más remedio, entre ellos el gobierno español, han utilizado la excusa perfecta de la tregua para automáticamente desaparecer. Como digo, hay que explicarlo bien, porque esto no es el final de absolutamente nada. Si no conseguimos parar esta atrocidad, en apenas pocos años Palestina será historia. Palestina será historia, porque detrás de ese territorio, pues ya lo ha dicho el mismísimo Donald Trump, que es montar un resort turístico para la oligarquía norteamericana. Entonces, a pesar de que ya en los medios de comunicación no se habla prácticamente nada de Palestina, yo creo que esto tiene que estar más vivo que nunca, que tenemos que mantener la llama encendida, porque está en juego nada más y nada menos que vida humana. Nosotros tenemos claro, Edu, que Palestina debe seguir resistiendo, que la flotilla debe seguir haciendo su trabajo, que ojalá, como tú has dicho, en la próxima expedición, en vez de ser 500 personas, pues sean miles, porque esto no acaba aquí. Entonces, mi más reconocimiento a vosotros dos en concreto, bueno, y a todos los compañeros que habéis partido para allá jugándose incluso la vida. Me consta de que muchos compañeros que han ido allí, cuando han llegado cuando han cogido el ejército sionista, pues lo han hartado de hostia, porque esta gente el único lenguaje que conoce es la violencia. El otro día escuchaba en las redes sociales, y lo que nos llega prácticamente será mínimo, como a un chaval palestino encarcelado lo violaron hasta matarlo. Hasta matarlo. Es decir, le metieron un polerano tal cantidad de cosas que le reventaron incluso sus partes. Y así es como tratan a los palestinos y a las palestinas en Gaza y en las cárceles. Lo que estamos viviendo, estamos siendo testigos directos, es el mayor genocidio de la historia reciente, sin ninguna duda. Y estamos siendo protagonistas. En unos años pues lo viviremos como algo pasado, nuestros hijos, nuestros nietos lo vivirán como algo pasado, pero nosotros estamos siendo protagonistas directos, y muchos de nosotros pues no estamos haciendo absolutamente nada para que esto pare. Porque en nombre de la paz, que es lo que nos venden, han matado a indios,
están aniquilando al pueblo palestino, en nombre de la paz han colonizado África, han colonizado Asia y están colonizando América, mientras que los intereses sigan siendo los mismos, que son los que tiene la oligarquía, pues evidentemente al pueblo lo único que nos queda es resistir, organizarnos y luchar. Es una breve reflexión que yo quería hacer en esta intervención. Quería aprovechar respecto a la noticia de la violación sistemática de un palestino encarcelado a manos de los militares, siendo gravísimo, va acompañado de algo también muy grave. Quien filtra las imágenes es una fiscal. Una fiscal israelí, supongo que porque éticamente ya no puede aguantar más, filtra esas imágenes. Y el Estado fascista, sionista, en vez de coger y recompensarla con un acto de rectitud moral y ética, lo que hace es apartarla de la fiscalía y las últimas noticias es que estaba ingresada en un hospital porque se había intentado quitar la vida. A lo mejor alguien incluso pues la acompañó para que se la quitara, ves a saber. De esto estamos hablando. Estamos hablando de un esperpento, de un gobierno fascista a la que la comunidad internacional durante todos estos años nos han dicho que era un gobierno democrático, el único gobierno democrático de la zona. Bueno, pues vayan a cagar, no tienen vergüenza. Y si saben que no es democrático y si saben lo que están haciendo, tendrían que estar actuando en consecuencia. Y no lo están haciendo y por tanto necesitamos que esto quede así. Respecto al reconocimiento, bueno, yo te agradezco lo que has dicho, pero a menudo se nos tilda de valientes, incluso a algunos se le va la olla y dice que héroes y hostias de estas. Es que no va de eso, lo que va es de compromiso. Y hay gente incluso que nos dice, es que no tenéis miedo. Sí, no, miedo, tenemos miedo, cagados de miedo, entre otras cosas porque los únicos que no tienen miedo son los psicópatas. Y nosotros somos muchas cosas, pero de momento aún no estamos diagnosticados. A lo mejor no tomamos según qué medicación y nos permite hacer según qué tonterías. Pero psicópatas, al menos dentro del diagnóstico, no lo tengo, al menos yo. No sé tú, pero al menos yo. Y lo que entonces no queremos ser es inconscientes. Y para no ser inconscientes tenemos que ser muy conscientes del peligro que entraña aquellas decisiones que tomamos, pero el miedo no nos puede atenazar, no nos puede impedir cumplir con aquello que determinan nuestros compromisos. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presentes, porque lo hemos puesto ahora, pero creo que es una constante en todas aquellas decisiones que tomamos en la vida. Toda decisión que tomas tiene unas consecuencias. Si lo haces con compromiso, las consecuencias no las evitas, pero si llegan, las aceptas porque forman parte de tu lucha. Y luego cuando estábamos en la cárcel, desde la celda donde yo estaba, se veía un cartel que tenían puesto en el patio de la cárcel, en la que se veía Gaza, con los edificios bombardeados a los lados, un camino de tierra en el centro y personas caminando con las pertenencias que tuvieran, y debajo ponía en árabe, que me lo tradujo una compañera, la nueva Gaza. Es decir, estamos hablando de este nivel de psicopatía, ahí sí, ¿no? Estamos hablando de que Netanyahu asistió a las Naciones Unidas, muy bien que la gente se levantara y se fuera, pero estaba allí. O sea, ¿en qué momento un psicópata genocida puede entrar en las Naciones Unidas? Qué vergüenza de comunidad internacional, ya lo sabíamos, pero cada vez es más evidente y cada vez va a peor. Mientras además tenía altavoces en Gaza para que escucharan su discurso. Esto es lo que estamos hablando, este es el mundo que nos jugamos, y esa nueva Gaza depende de todas y de todos, y depende también de muchas cosas que no son tan visibles, pero ahora mismo hay compañeras y compañeros internacionalistas en Cisjordania acompañando a las personas agricultoras a recoger la aceituna porque no pueden, porque les están robando esa aceituna. Hablamos del apartheid, de checkpoints cada día, que es la parte que no se ve cuando hablamos de que hayan bajado los bombardeos. O sea, esto es algo
algo que depende de todas y de todos, y creo que es muy importante poner el foco en todo esto, ¿no? En todas las personas sanitarias que están ahora mismo también levantadas contra todo lo que tiene que ver con toda la devastación de todos los hospitales en Gaza, con todas las personas que en educación también se están organizando desde María Palestina para exactamente lo mismo, para transmitir esto en clase, y que están peleando porque la educación se posiciona donde se tiene que posicionar, que es en los derechos humanos, ¿qué menos? Entonces, bueno, creo que ahora mismo esa nueva Gaza, que no puedan conseguir, ¿no?, como ese proyecto sionista, depende de todas y de todos. Es irreparable lo que ya ha pasado, es irreparable la complicidad, pero hoy todavía tenemos mucho que hacer y creo que ahí es donde vamos a poner el foco, ¿no? Así que vamos a hacer lo más grande que podamos hacer cada día, en cada momento, y vamos a seguir. Y ojalá sea juntas. Sí, no, y lo claro que está es que la solidaridad es lo que más se necesita en este momento. Y desde luego lo que no se puede parar ahora. Porque ellos lo que han intentado es parar lo que había. Y el problema yo creo que ya no va a ser solamente Gaza, sino que cuando terminen con Gaza comenzarán con otro. Eso es. Aquí no, o se paran ahora, o luego van a continuar con otra gente. A otro país que a ellos no les guste, el que... Vamos, ya, si ahora ven que no hay resistencia suficiente, comenzarán con otro seguro. Absolutamente de acuerdo. Entre otras cosas porque nuestra definición de solidaridad es repartir aquello que tenemos y no dar aquello que nos sobra. Y cuando nosotros estamos siendo solidarios con Palestina, estamos siendo solidarios con nosotros mismos. Defender lo que está pasando en Palestina es defender que nunca nos pueda pasar a nosotros. Porque, entre otras cosas, si tenemos la desgracia de que en cualquiera de nuestros territorios un desgraciado encuentra una piedrecita que de golpe porrazo, por el I+D y la investigación, acredita que puede estar 3 años el móvil funcionando con un trocín así de piedra, nos hemos quedado sin pueblo, sin monte, sin nada, porque vendrán depredadores a reventarlo absolutamente todo, porque nuestra voluntad entonces será cero. Lo mismo si ha de pasar un cañón de agua, una carretera, o lo que cojones alguien decida que tiene que pasar por donde nosotros vivamos. Y eso es importante. Es importante entender que nuestra forma de ver la vida, necesitamos que el que está al lado viva también como queramos vivir nosotros. Que la dignidad que nosotros estamos pidiendo tiene que estar repartida para que el que está al lado sea tan digno viviendo como yo. Porque si yo veo que hay alguien que vive de forma indigna, yo no puedo vivir dignamente porque me siento mal. Yo con lo que decías de valentía os quiero compartir que una cosa que me pasó es que yo creo que he estado mejor esas 4 semanas, incluso 6, con toda la zumba del puerto, que en los anteriores 2 años. Es decir, la sensación era de saber dónde quería ir, por lo menos tenía algo que hacer, ¿no? No era esta sensación de impotencia, ¿no? De ¿qué hago con esto? Vamos, aparte porque son unos fascistas en las redes, ¿no? Me quité Instagram hace tiempo, pero también realmente me estaba tocando la salud mental, el ver determinadas imágenes, ¿no? Y no poder hacer nada, ¿no? De esa sensación de impotencia, ¿no? De ir a una manifestación que va de aquí a aquí y que al final está permitida, ¿no? Entonces, esas 6 semanas, yo creo que a mí lo que me ha costado es volver. Es decir, al final todo ese tiempo la sensación era de estar con personas que estaban poniendo eso en el foco, que estábamos con un objetivo que queríamos conseguir, pensando en cómo hacerlo, poniendo las cosas por delante, quitándonos muchas tonterías de en medio, porque yo cuando tenía algún conflicto, claro, imaginaos, en un barco, 12 metros de eslora estaba yo en un velero, 9 personas, empezamos 6, acabamos 9, porque éramos un barco apañado y nos iban sumando gente. Y cuando tenías conflictos, a mí me pasaba, yo llevaba un libro que era Hijas de la Nakba, entonces eran voces de mujeres palestinas. Cuando la cosa se me complicaba y estaba ahí, leía un poco de las compañeras, es que da igual, o sea, no quiere decir que no resuelvas, pero al final tienes claro cuál es el foco. Yo de verdad he estado, ¿sabes? No creo que hostia, la valentía es volver a una vida, un cotidiano, ¿no? El que no puedes hacer nada, eso es para mí mucho más jodido, ¿no? O sea, yo solo quiero seguir, ¿no? Planteándome cosas colectivamente que al final me ayuden a poner el foco donde creo que tiene que estar. Además, yo pienso que vuestra experiencia sirve también como una carga moral, ¿no?
cuando aquí estamos en el mundo que llaman desarrollado, peleándonos por el último móvil que ha salido, o por las últimas zapatillas que han salido, y vemos que existen gente que prácticamente no tiene derecho no a comprarse un móvil, sino simplemente no tiene derecho ni a la vida, yo creo que eso es de una carga moral impresionante, que como experiencia vital yo creo que te cambia al completo. Sí, yo creo que todo cambia por completo, es decir, cuando vives situaciones límites la vida te cambia, porque te cambia la perspectiva, es decir, cuando tú tienes experiencias vitales que te transportan a pensar que igual mañana no abres los ojos, prescindes de muchas de las tonterías que te dicen que son imprescindibles. Porque en el momento que estás padeciendo la situación, te importa un carajo de la vela el último móvil, el coche que corre a 300 o tener 35 bambas para ir cada día con una diferente. O sea, te centras en lo que es importante. Y yo creo que relacionándolo con lo que decía Nae, cuando estás embarcado, ya estar embarcado es una experiencia. Tú cuando estás embarcado, yo he tenido la suerte de navegar mucho a lo largo de mi vida, pero nunca de las maneras que navegué ni con el tiempo que navegamos allí. Tú cuando estás encima de un barco y te enfrentas a la mar, te sientes infinitamente pequeño. Frente a la vida que te han enseñado que siempre es de ser el primero, que eres el importante, que tú eres la persona referente, que tú eres no sé cuántas tonterías, de golpe borrazo te pones allí y dices, hostia, la inmensidad de la mar te hace muy pequeñito. Y cuando la mar se cabrea, entonces aún te haces más pequeñito, porque piensas, la Virgen, ¿esto quién lo doma? ¿Dónde está el aparato o el botón para desactivar esta mierda que va a su puto rollo? Y son experiencias que te hacen conectar seguramente más contigo mismo. En nuestro caso, nosotros íbamos en una goleta turca. Eso significa que era un barco más grande que el de Nae. Era un barco que tenía casi 27 metros de eslora, que estaba preparado para 12 personas, que podían ir 15 acomodados, pero porque nosotros éramos muy colectivistas, íbamos 23. Eso significaba que había una humanidad en ese barco, pero humanidad, o sea, era... Ahí podíamos compartirlo todo. Porque hasta la desesperación, porque claro, es que no había manera humana de encontrar un sitio donde no pisaras a alguien, donde tener un rincón para ti. Y eso también te ayuda a hacer ver que cuando hay compromiso todo eso queda absolutamente... O sea, si esto me pasa en tierra y en circunstancias normales, igual no llegamos todos porque cometo algún asesinato. Pero... estábamos para lo que estábamos, con un compromiso férreo y pétreo, y teníamos clarísimo que cualquier esfuerzo era necesario y se iba a hacer. Y yo creo que han sido los 32 días, más los 7 en la cárcel de seguridad, que también teníamos una humanidad bastante llena, que he compartido con más gente el metro cuadrado. Y que no me ha molestado. Yo soy una persona bastante asocial y tengo que irme escapando de tan en tan porque... Y sin embargo, en ese sentido no lo viví así. Lo he comentado con varias gente, que también es rarita como yo, y no le dimos importancia, porque lo importante era otra cosa, era el compromiso y llegar. Teníamos un objetivo tan claro, tan marcado, tan conciso, y con una clarividencia de que teníamos que poner todo el esfuerzo allí, que lo demás era superfluo. Y eso me lleva a la determinación que seguramente si esto lo practicamos más, sobre todo yo, a lo mejor nuestra vida es un poco más plena, sin tantas tonterías, y a lo mejor incluso llegamos a conseguir alguna cosa más de la que hemos conseguido durante todo este tiempo.
fue el día después? Cuando llegáis a España. Mira, Yo no me quería ir, de hecho nos obligaron a irnos porque no estábamos todas para salir, nos obligaron a salir. Pues una compañera se quedaba, que la llevaron a una comisaría la última noche y llegamos al aeropuerto de Atenas. Yo tampoco me quería ir del aeropuerto de Atenas porque quería que nos quedáramos hasta estar todas. Y el día siguiente yo llegué a Barcelona, que no vivo allí, pero llegué con unas compañeras, me escapé un poco de las cámaras, que allí había muchísimas cámaras y aproveché que yo no era allí para salir un poco. Y bueno, fue... ¿Y ahora qué? Yo hice una reunión con la gente de Global Movement to Gaza Andalucía. O sea, según recuperé mi móvil, el antiguo, porque el que llevamos para el viaje lo tiramos, ¿no? Cuando nos secuestraron. Entonces, para mí era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo sigue esto? Y sigo así. O sea, esa es la sensación continua, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo seguimos? No sé para ti cómo ha sido. digamos que la primera impresión ya la había vivido, es decir, no es ni la cosa más jodida ni la más peligrosa que he hecho en mi vida. Han habido otros viajes, otras situaciones, otros contextos donde ha sido bastante más jodido, más peligroso, más crítico. Y sí que cuando llegué me pasó lo mismo que me ha pasado como otras veces, que es una descompresión. O sea, vienes de una tensión y de no poder cerrar los ojos porque no sabes por dónde te viene la hostia ni cuándo. Y de golpe o razo viene una descompresión que dices ¡wow! Y no le encuentras sentido a nada. A nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo en 2007, llego a Gaza. Cruzo la frontera, pegan un pepinazo a la montaña donde había una torreta de comunicaciones. Se oye ¡bem! Y la banda te va por culo. Digo, hostia. Y empiezan a caer bofetones por todos lados y íbamos así. Y me llaman por teléfono a un móvil que se había estrenado hacía poco, porque era poco que tenía el móvil. Y me llama una compañera del trabajo. Yo trabajo en un hospital, en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Y soy miembro del comité de empresa. Y la muchacha me decía, hola Edu, oye, mira, es que me han denegado un día de libre disposición. Y yo digo, me cago en Dios. Y digo, mira, hostia, mira, ¿sabes qué pasa? Es que estoy en Gaza, estoy en Palestina, estoy en una situación un poco jodida. ¡Ay, hostia! Perdona, no lo sabía que estabas fuera, perdona, pero ¿sabes qué pasa? Es que me han denegado el día de libre disposición. Y yo decía, ya, sí, pero oye, escolta, es que, de verdad, la cosa está jodida, no me puedo entretener. No, sí, ya lo entiendo, pero entenderás que para mí es importante, porque claro, tengo a mi crío. Claro, era absolutamente surrealista. Suerte que como catalán encontré la solución. Le dije, te va a costar un huevo, porque esto es una llamada internacional, y luego me va a costar un huevo a mí. Eso sí lo entendió y cerró. Y dije, menos mal que es catalana. Y cuando colgué pensé, estamos jamaos. Y eso me pasa cuando vuelvo a sitios así. Que me cogen y me dicen, me explican esto, o me explican otras cosas que de una trascendencia acojonante, y tú dices, ¿y? Y luego una sensación muy extraña. Llego y lo puedo explicar. Y llego y la gente me dice, hostia, no me extraña que hagas mala cara. Cuando yo, incluso en la época de la clandestinidad, no podía decir dónde iba, no podía decir qué hacía, ponía la misma cara de amargado que tengo ya de por vida, y entonces la gente me decía, joder, siempre vas con la cara así. Y no podía explicar nada. Y ahora poderlo explicar, dices, hostia, pues es una novedad que dices, pues dentro de lo que es divertido. Pero sí que hay esa descompresión de coger y decir, ¿y ahora qué? ¿Y el entorno? El entorno es un festival. O sea, el entorno, yo hablo por un entorno que lleva padeciéndome años. O
sea, yo llevo más de 40 años de militancia y de activismo, y en casa, digamos, me conocen de vista y saben, o a veces intuyen lo que hago, no siempre han sabido lo que hacía, pero lo intuyen. Y siempre ha habido esa cosa de decir, sabemos que lo haces porque estás convencido de hacerlo, pero padecemos y estamos jodidas, en el caso de mi mujer, de mi hija, de mi madre. A mi madre normalmente siempre le digo que voy a Galicia, y mi madre piensa que, hostia, tengo un rollo en Galicia, porque claro, tantos años yendo para allá, alguna cosa rara. Esta vez no, esta vez mi hermana estúpidamente no me hizo caso y le dije a dónde iba. Y la mujer sufrió muchísimo, entre otras cosas porque la radio y la tele le iba recordando qué es todo lo que pasaba. En el caso de mi mujer, se lo tendréis que preguntar a ella, pero bien no lo pasan. Pero también entiendo que me respetan profundamente y que forma parte también de su manera de luchar. Y por parte de mi hija, os tengo que decir que el día que nos iban a interceptar, me escribió y me dijo algo así como que no lo estoy pasando bien, estoy sufriendo, estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo, considero que estés ahí es importante y lo entiendo perfectamente, y sobre todo me dijo algo que es sobre todo porque estás defendiendo los valores que me has enseñado desde pequeña. Y me dijo otras cosas que me las guardaré para mí, pero que, si te digo la verdad, es donde más sentido encontré a lo que estaba haciendo. Es decir, sabiendo que lo importante era Gaza, el pueblo palestino, la lucha, la solidaridad, el reconocimiento de tu hija cuando lo está pasando mal, de decir, tío, estás donde tienes que estar. Para mí en ese momento fue un subidón de la leche y aparte lo digo con orgullo, me sirvió a mí, pero supongo que es algo que me servirá toda la vida. ¿Y los barcos lo devolvieron? No, los barcos, poco se habla de que los barcos los han robado y todavía los tienen. Los barcos, dos cosas. El procedimiento de Israel es cuando a ti te secuestran en aguas internacionales y cumplen la ley, ¿de acuerdo? Tanto con nosotros como con los barcos. Nos privan de libertad porque nos secuestran y nos incautan unos bienes que no podrían incautarnos porque no están en disposición de hacerlo en agua internacional. De hecho, pensad que cuando a nosotros nos secuestran, lo que hacen es llevarnos con los barcos a un puerto israeliano. Y en ese puerto israeliano lo que pretenden es que nosotros firmemos una carta autoinculpándonos de que hemos entrado de forma ilegal en territorio israelí. Claro, tú coges y estás chiflado, pero de cojones. O sea, a ti el kosher no te sienta nada bien. Cambia de dieta, come gluten, no haz lo que te salgan los cojones, pero o sea, me estás secuestrando, me estás llevando a tu puerto y encima ¿quieres que yo me considere ilegal? No, tío, no. Y lo que pretenden es que tú no puedas actuar contra el Estado Israel. Una vez hacen esto, lo que pretenden es demostrar que los barcos han llegado de manera ilegal. Y aquí sí que tenemos que denunciar. Mientras estuvimos encarcelados y secuestrados, se fueron llamando sistemáticamente a capitanes y capitanas de nuestros barcos, incluso a gente random diciendo que eran capitanes o capitanas, para que firmasen que ellos como capitanes manejando el barco no habían aceptado las órdenes militares y que por tanto habían entrado en puerto porque tal. Ellos negaban ser capitanes y capitanas, no negaban cualquier cosa de lo que ponía el escrito y no firmaban. Bueno, pues hemos de decir
que todos y cada una de las cartas fueron firmadas por la propia policía antes de salir los capitanes y las capitanas de esa habitación. ¿Por qué? Muy sencillo. Ahora se abren unas diligencias, donde nosotros lo que haremos será actuar contra el Estado israeliano y les vamos a decir, ustedes han incautado nuestros bienes, nos los tienen que devolver. Tenemos una sentencia de hace aproximadamente 3 o 4 años, que ha salido ahora, que el Estado sionista ha tenido que dar el dinero que significaba uno de los barcos que había incautado. Nosotros esto lo vamos a hacer, vamos a exigirlo. ¿Qué han hecho ellos la semana pasada? Justo al final de la semana pasada, Israel le pide a la Fiscalía que los autorice a incautar los bienes de los terroristas que habían entrado ilegalmente a Israel. Por tanto, ahora los barcos los tienen ellos. La amenaza que nos hicieron en el momento de ser incautados es que los iban a hundir públicamente. Parece que aún no ha sido así. Y ahora se entra un litigio para que nos los devuelvan y ellos seguramente para no soltar un duro. Sí, es llamativo que una de las primeras cosas que hicieron después de secuestrarnos y que el ejército, cuando entró en los barcos, condujera hasta el puerto de Asdod, una de las primeras cosas que hicieron fue quitarnos toda la simbología palestina, que me parece importante, ¿no? Es decir, todas las cufillas, ¿no? Me parece muy importante los collares que llevábamos, que tenían los símbolos de Palestina, cualquier cosa que fuera un símbolo de Palestina fue lo primero que nos quitaron. Entonces me parece importante también darle valor a eso porque creo que es algo fundamental, ¿no? Cuando están cometiendo un genocidio, ¿no? Un apartheid, una limpieza étnica, es fundamental precisamente el que no permitamos, ¿no? que asesinen, ¿no? Toda la cultura de un pueblo, y es muy importante, ¿no? Llevar esto, al final ¿no? Llevar una cufilla es llevar las hojas de olivo, ¿no? Es llevar las redes de pesca del mar donde no les dejan pescar, ¿no? Es llevar, ¿no? la representación del río al mar. Entonces creo que esto es muy importante y para mí fue bastante impactante, ¿no? Que eso fuera lo primero que hicieran y cómo lo hicieron, ¿no? O sea, cómo veías, ¿no? Como esa necesidad de quitar eso, ¿no? Porque eso es fuerza, ¿no? Al final. Yo creo que lo más importante para entender la actuación de policías y militares contra nosotros y contra todos aquellos que están defendiendo la causa palestina y evidentemente contra los palestinos y las palestinas es que lo que han conseguido ha sido deshumanizarnos. Todo lo que tiene referencia con Palestina no es humano. Somos animales, somos bárbaros, somos absurdos, somos idiotas, somos imbéciles, somos incapaces, ¿de acuerdo? Y entonces nos pueden tratar de una manera deshumanizadora porque no somos humanos. Y eso es la reflexión profunda que hacemos. Eso lo vimos en sus ojos. A nosotros nos miraban con desprecio absoluto. Ella dice, nos tiraron la simbología. No, y todo lo demás, sí, los pero calzoncillos, lo primero que hicieron fue eso. Y mira que no llevaba yo calzoncillos con la cufilla, pero se fueron calzoncillos, camisetas, lo que les salió de la chorra. O sea, es que hicieron con nosotros lo que quisieron. Lo que quisieron. Nuestras pertenencias se abrían sin nosotros estar presentes. Sí, vaciaron mochilas enteras. Vaciaban de la mochila lo que querían, la tiraban. Nos retornaron lo que les pareció y quisieron. O sea, vulneraron absolutamente todo. Por eso decimos, si eso hacen con nosotros, que somos blanquitos y con gente detrás y demás, imaginaros cuando cae algún palestino o palestina en sus redes. Debe ser la hostia. Entre otras cosas porque en Cisjordania lo hemos estado viendo durante un montón de tiempo. Cuando a ti te secuestran en Cisjordania en un acto de protección de los olivos o pastando a las ovejas o las cabras o acompañando a los niños al colegio, cuando te cogen, hacen una distinción. En el sol ponen a los palestinos, en la sombra ponen a los europeos. En el sol los tienen de pie o de rodillas, a nosotros sentadicos unas piedras. A nosotros nos traen agua para beber, a ellos los joden vivos sin nada. Esas pequeñas diferencias, que son muy grandes porque son significativas, se reproducen cuando cierran la puerta y no los vemos. La única forma de pararlo es no dejar de mirar y no dejar de actuar.
Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Tenéis datos del boicot si funciona? Esto del Fairy fuera, la Coca-Cola. Porque yo, por ejemplo, que ya no compro Fairy ni ayer, que compramos en el Carrefour. Sí, el boicot sí funciona, hay datos. En las páginas de BDS tienes todos los datos. El boicot a Carrefour ha funcionado, Microsoft también ha retirado, ¿no?, como el apoyo económico. Sí, el boicot funciona y el boicot hace daño en el sistema capitalista. Es una de las herramientas más sencillas que podemos hacer, que mínimo que no consumir, o sea, que no apoyar económicamente al genocidio. Primero, o sea, ya de base, ojalá todo lo que consumamos sea local, ¿no?, de compañeras y compañeros que están cultivando la tierra o no gestionando nuestra subsistencia, pero el boicot funciona, sí. Lo que pasa que no solo, ¿no? Sí, sobre el boicot hay un problema, que esta gentuza tiene tanta pasta y la esconde tanta que seguramente está metida en todo y para todo. Pero dos datos importantes. Uno de los boicots que ha tenido más trascendencia ha sido el deportivo. O sea, lo que se hizo en la Vuelta Ciclista fue acojonante. La repercusión que tuvo en los medios, la repercusión internacional. Se ha conseguido que la semana pasada el sponsor del equipo de Israel se retirase por las presiones. Por tanto, el boicot, claro que sirve. Y lo hemos de seguir manteniendo. Los equipos israelianos, cuando van a jugar a competiciones deportivas internacionales, los tenemos que parar. No podemos dejar que jueguen. Los tenemos que incomodar. Y aunque no lo podamos hacer, porque nos lo impiden, hacemos una tarea, yo creo que muy pedagógica. Y os voy a poner un ejemplo. El ejemplo es, en Barcelona había un equipo de básquet, que es el Hapoel de Jerusalén, que iba a jugar a Manresa. Ese equipo salía el día justamente de la huelga general, salía de Barcelona para Manresa. Ese mismo día, el alcalde de Barcelona, Collboni, había cogido y nos había llamado a todos los miembros de la flotilla de Barcelona para hacernos un recibimiento en el ayuntamiento, porque el alcalde de Ramallah estaba en Barcelona. Claro, nosotros le dijimos, oiga, no joda, que es el día de huelga. ¿Cómo vamos a hacer un recibimiento el día de huelga? El día de huelga no se hace esto. Incluso lo que se le sugirió es, y en caso de quererlo hacer, baje usted, Collboni, y baje el alcalde de Ramallah, y nos incorporamos a la movilización de la calle, que será el gesto oportuno en un día de huelga. Eso no lo consideraron, nos pusieron para el día siguiente. Tampoco fuimos. Fui yo en representación con un compañero que ya estaba en el ayuntamiento, pero para denunciar. ¿Denunciar el qué? Pues fijaros lo absurdo. El día de la huelga, a las 4 de la tarde, todos los miembros de la flotilla y algunos más que estábamos en Barcelona, unas 50 personas en aquel momento, nos sentamos en el suelo para impedir que el autobús pudiera salir. Sin mediar absolutamente nada, sin aviso previo, vinieron los Mossos d'Esquadra con toda su labrimo, con toda su puñetería dentro, nos roció de gas pimienta y nos empezó a dar hostias hasta el cielo en la boca. Al día siguiente, cuando estuvimos en el ayuntamiento, lo que fuimos fue a denunciar. Yo personalmente le dije al alcalde de Ramallah, porque el Collboni ya no vino. El alcalde de Barcelona no tuvo cojones de venir. Vino su segunda. Pero delante del alcalde de Ramallah le dije, mire, esta gente, estos políticos son obscenos. Nos aplauden cuando ponemos el cuerpo en Gaza, pero nos rocían de gas pimienta y nos dan hostias cuando ponemos el cuerpo en Barcelona. Y esa es la hipocresía. Y esa hipocresía la tenemos que seguir poniendo encima de la mesa. La hipocresía de los gobiernos que utiliza la policía, por ejemplo, con el tema de la Vuelta Ciclista.
y las represalias y las represiones que están habiendo. Ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes. Por lo tanto, el boicot sirve y lo tenemos que recrudecer. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos el acto por finalizado. Muchísimas gracias y nada, nos queda nada más que resistir. Gracias.